Aldo Linares, amigo, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un verdadero placer, por supuesto, que estés con todos nosotros y que nos conectes con ese otro lado y que también conectemos con esta parte de ti que desde luego merece la pena que descubramos, porque siempre que vemos a Aldo Linares en la televisión es por una razón generalmente, y es en la búsqueda evidentemente de ese otro lado, búsqueda de historias, pero también nos gusta conocer el porqué, el cómo, el cuándo. Cómo inicia Aldo Linares este periplo, este viaje. Pero también tenemos que decir que eres periodista y que, por cierto, hace poquito, hace tan solo unos días, habéis terminado un acto de clausura de un espectáculo de arte realmente increíble en la fachada Goya del Museo del Prado. Cuéntame esta faceta tuya. Después hablaremos de la que todo el mundo conoce. Sí, bueno, esto ha sido un poco porque, claro, un buen amigo que es quien ha organizado parte de los organizadores del evento me pidió que le echase pues una mano en el sentido de que si me gustaba pues lo moviese como, digamos, como entusiasta que soy de este tipo de cosas. Y entonces le estuve echando un poco una mano, digamos, de manera informal, que no oficial. y nada, es una cosa muy bonita porque era pues simplemente intentar promover la actividad que se está haciendo en el Museo del Prado que se hizo por el Bicentenario, y claro, yo pues muy a gusto porque además era con música y con un sentido muy bonito de lo que es el arte y de lo que debe ser el arte, sobre todo de manera abierta para todos, ¿sabes? Ese gran arte que afortunadamente tenemos. Por supuesto que sí. Así que nada, estuve ahí. Además disfrutándolo un montón. Sí. Bueno, como hemos disfrutado también hace ya varios meses, el rumor, todavía lo tengo en la mente, el rumor del Nilo en Egipto, cuando estuvimos juntos, menudo lugar fascinante, alucinante. Cuántas experiencias, ¿verdad? Desde luego, muchísimas. El hecho de compartir un viaje con gente fantástica y luego también de tener digamos, ese tipo de viaje, el viaje a Egipto, lo que siempre te trae es el viaje personal y el viaje de búsqueda hacia ti mismo, ¿no? Y en ese sentido para mí fue muy importante, muy bonito poder vivirlo, porque el navegar por el Nilo, como el sentir ese sentido de travesía, es una cosa que a mí personalmente me acompañó durante todo el viaje y que creo que me ha dejado una huella. Era la segunda vez que iba ya para allí y sé que habrá muchas más, y sé que en cada una de ellas seguiré encontrando cosas y pistas que para mí serán importantes y que desde luego ya lo son. Recuerdo, y esto ya quizá forma parte de este Aldo más íntimo, recuerdo la primera vez que nos encontramos, fue en una investigación para un reportaje en Cuarto Milenio, en Torrelavega, en una casa. Y recuerdo cómo estuvimos charlando, tomando un café previamente a ir a esa casa en concreto, y ya directamente, en apenas unos minutos, me contaste casi cómo era tu vida, cómo sentías este otro lado, cómo fue esas primeras experiencias, y yo dije, wow, alguien así que se abre de esta manera tan directa tiene que ser alguien verdaderamente especial. Yo recuerdo ese encuentro y ahora me gustaría que lo intentáramos compartir con todos los oyentes. ¿Te parece? Sí, claro. Mira, yo recuerdo cuando me fuiste a buscar, fue bonito porque, claro, yo no tengo reparo en decir que efectivamente en estas cosas del programa pues es tal cual, o sea, no me dicen dónde me llevan. Yo generalmente suelo coger un tren y en el tren voy escuchando música porque me relaja y porque no puedo evitar sentir los nervios. O sea, siempre siento nervios cuando voy investigando con el programa, porque es que en realidad es como se dice, o sea, no tengo nada de información, llego a un lugar, alguien me recoge, usualmente me llevan al hotel, me quedo en el hotel y luego me buscan para ir a la investigación. Y en el hotel lo que hago es pues básicamente relajarme y seguir escuchando música que digamos que de una manera u otra me relaje y que me haga estar metido para adentro, por decirlo de alguna manera. Entonces fuiste a buscarme y fue bonito porque estuvimos pues tomando unos cafés en una cafetería muy divertida, porque además había unas señoras que estaban mirando mientras hablaban de
su vida social en la urbanización, en el barrio, y sí, o sea, empecé a contarte cosas, pero por una razón también, porque creo que lo que hay es lo que hay, y en este sentido lo que soy yo y lo que hay en mí, pues es parte de una cosa que siempre me va a acompañar y que siempre va a ser parte de mi recordatorio de cuán fugaces son muchas cosas, y sobre todo de ese sentido de trayecto que hablábamos hace un rato refiriéndonos al Nilo, por ejemplo, ¿no? Yo, mi infancia, mis experiencias, muchas de ellas las sigo viendo como algo muy cercano, aunque ya ha pasado tiempo y evidentemente cada vez me hago mayor, ¿no? Pero muchas de esas cosas que he vivido, los ecos siguen siendo tan fuertes hasta ahora. Yo supongo, mira, si hago un paralelismo con el Nilo, pues es un poco como... Ayer justamente estuve en un evento de presentación de la nueva temporada de programas de Javier Sierra de Otros Mundos, y justamente hablando de Egipto, pues él decía, ¿no?, que el Nilo era muy interesante justamente por eso, ¿no?, porque siempre va cambiando el agua, pero siempre hay un trayecto y siempre hay un cauce, y entonces yo creo que en mi vida muchas de las experiencias han sido un poco lo mismo, ¿no? Esa sensación de trayecto, esa sensación de cauce que desde pequeño la he vivido por X motivos, y si te soy sincero, muchos de ellos los desconozco porque no sé exactamente por qué me pasa todo esto, pero sí sé que todo eso me ha acompañado por una razón básica, que supongo que será ser quien soy ahora, o intentar ser quien soy, ¿no? Que no soy otra cosa que Aldo, ¿eh? Aldo, eres nada más y nada menos que Aldo Linares, pero solo eso, Aldo, porque es cierto que tú rechazas las etiquetas, ¿no? Eso de que te vayan poniendo, eres un sensitivo, eres alguien que está todo el día conectando, o que tiene esa capacidad, tú no, eso lo evitas, lo quieres quitar. Sí, además, Juan, yo no me gusta por una razón, porque primero me da vergüenza, o sea, en el sentido de que me da corte, ¿sabes? Y luego porque en realidad... sí, muchas veces me cuesta, o sea, a veces cuando pienso en mi nombre, que es un nombre que para mí es curioso porque me es raro, muchas veces me cuesta esa sensación de reconocer todo lo que soy en mi nombre y tal, entonces prefiero ser Aldo e intentar ser Aldo que me pongan etiquetas, porque en realidad también ponerse medallitas no me... ¿sabes? Me da mucho corte, sinceramente. Desde luego la humildad ante todo esto, y ante algo que tú es cierto que nunca pediste. Tú de pequeño empiezas a tener ciertas experiencias, pero nunca fuiste a buscar como hay otros que parece que están intentando conectar con ese otro lado y convertirse en esos mediums. Para ti fue algo natural que viviste desde muy pequeño, ¿no? Sí, y es interesante porque en realidad cuando te pasan estas cosas... Hay muchísima teoría respecto a esto, y hay muchísima gente que dice que ha estudiado esto, y hay muchísima gente que dice que sabe de esto, pero en realidad eso es un poquito, para mí es un poquito aventurado, ¿sabes? Porque solamente lo vives solamente lo sabes cuando lo vives, y en realidad cuanto más lo vives te das cuenta que menos sabes, porque yo soy consciente, y créeme de verdad que soy consciente que cuando hablo de estas cosas, digo, pero vamos a ver, estás hablando de espíritus, estás hablando de entidades, o sea, en la realidad en la que vivimos es una locura hablar de esto, o por lo menos parece una locura, porque ¿quién te va a creer? O ¿sabes? Es una materia peliaguda, entonces claro. Yo no lo pedí, es una cosa que ocurrió, creo que tengo mis teorías acerca de ello, creo que también tiene mucho que ver la educación que uno recibe, ¿no? En todo, creo que la educación que tú recibes más lo que tú eres, tu inteligencia, tu conciencia, llámalo lo que quieras, también te hace tamizar las cosas o verlas desde un punto de vista y desde una perspectiva, ¿no? Y yo en mi caso no lo pedí. Créeme que ha habido muchísimas veces en que me he preguntado por qué y para qué. Algunas veces lo he preguntado de manera amable y otras veces enfadado, pero ahora empiezo a encontrar un sentido mayor que creo que tiene mucho que ver con que a veces cuando uno empieza a caminar, pues empieza a mirar un poco lo que hay alrededor. Yo no sé, ese Aldo Linares de los 6, 7 años que empezaba a percibir ciertas cosas, yo no sé qué sentía o cómo elaboraba su pequeña mente aquello, si
si le daba miedo, si se sentía extraño, si te preguntabas eso, ¿no? ¿Por qué yo estoy notando o estoy captando esto y los demás que están a mi alrededor pues parece que no ven eso que yo estoy viendo, que yo estoy sintiendo? Mira, es un poco todo lo que has dicho, porque por un lado, cuando eres pequeño, como no tienes, o sea, cuando somos pequeños no tenemos, nuestro filtro de lo que es la realidad es completamente distinto, es un filtro en el cual se junta todo. Para nosotros, cuando somos pequeños, todo es posible, y lo que vemos a nuestro alrededor es completamente, está unido a todo, a nuestros dos ojitos y a nuestra cabecita. Entonces todo se activa, todo se junta, todo tiene sentido, todo convive, pero eso trae ciertos problemas, y algunas veces algunos de esos problemas tienen que ver justamente con esa sensación de al no filtrar, a veces no saber reconocer, y a veces al no saber reconocer, pues pasar miedo, por ejemplo, o sentir a veces un poco esa especie de incomprensión, quizás inconsciente, de darte cuenta que puedes estar con otros niños que estás jugando, pero que hay algo que sabes que no termina de encajar del todo, y aunque a ti te da igual porque sigues jugando, que yo en mi caso, o sea, sí, a veces me sentía rarillo, pero yo seguía jugando y seguía en mi universo con mis amiguitos y tal, pero sabía que había algo. Y luego también estaba el punto de preguntarme esas preguntas de niño, de por qué soy así, ¿sabes? O por qué, que a veces se difuminaban rápido, pero que yo sabía que en el fondo siempre había algo que se quedaba ahí, siempre se quedaba esa pequeña cosa, ¿no? Y también había muchos momentos en los cuales era bonito, porque como niño yo me sentía unido a algo mágico. Yo de pequeño yo no era fan de las motos ni de los coches, o sea, yo buscaba ovnis, y me interesaba ir a averiguar si había una casa encantada, y me interesaba el mundo de los superhéroes y el mundo del cosmos y cosas así, ¿no? Entonces sentir algo de eso me acercaba quizás un poco a ese universo que yo tanto admiraba, y al mismo tiempo también me hizo entender un poco la soledad que a veces se siente y que yo veía en muchas de las cosas que yo admiraba, ¿sabes? Claro. Sí, es curioso. ¿Cuál es la primera experiencia que recuerda Aldo Linares? Seguramente que de pequeño, no sé si la memoria dará para tanto, 5, 6 o 7 años, pero ¿cuál es esa experiencia en donde realmente tú de alguna forma eres más consciente de que algo está ocurriendo? Mira, tengo dos momentos en los que a mí me marcaron. Uno muy pequeñín, muy pequeñín, estando en la cama, y recuerdo que mi madre se iba a un cumpleaños de una amiga o algo así, y en casa estaban más parientes, estaba una de mis tías y una prima, y entonces yo me quedé en mi habitación, que era mi cama, que no era precisamente como una cuna, pero era una cama como estas de niño pequeñín. Y recuerdo ver que mi madre se iba, y luego mirar al costado derecho, y ver a un señor y a una chica, yo te diría que de unos 20 y pocos años, que se acercaban. Y recuerdo levantarme y poner los brazos sobre la parte de la cama y quedarme mirándoles. Ellos se acercaron y me miraban de una forma, yo creo que circunstancial, ¿sabes? Como extrañados, y yo les miraba como con esa sensación de niño de estás mirando, no sabes qué es, pero te quedas mirando. Claro, dije un par de cosas, y yo creo que mi tía entró y se quedó mirándome con cara de qué le pasa, y me sentía ahí un poco rarillo. Y luego otra que fue más potente, y que por ejemplo es lo que te digo, ¿no?, del paso del tiempo, soñar una noche con una mujer en uno de los salones de casa, un salón que para mí lo recordaré siempre, porque quizás fue un sitio muy detonante para muchas cosas mágicas en mi vida, mágicas en el mejor sentido de la palabra. Bueno, soñé que había una mujer, que en ese salón, una mujer de pelo largo, negro, de unos ojos muy verdes, vestida como con un vestido de color verde, y que llevaba algo en la mano, tipo unas ramas o una flor o algo así. Me cogía de la mano y me decía ven, y yo en ese sueño lloraba, no quería, y me decía ven, y yo no quería y lloraba, y te juro, tal cual estoy hablando contigo ahora, o sea, veo la imagen de la mujer, o sea, tal cual, o sea, no hace falta que cierre los ojos para ver esa imagen, ¿sabes?
Y años después, por algunas experiencias, pues ahí en casa, un amigo que se quedó a dormir en casa, vio a esa mujer, se quedó a dormir en ese salón, se despertó, pensó que era una prima. La mujer estaba con un vestido de color verde, tenía el pelo negro largo, tenía los ojos verdes, llevaba algo en la mano. No pudo ver exactamente lo que llevaba en la mano, lo que ella llevaba en la mano, pero lo curioso es que ella le preguntó por mí. Entonces son experiencias remotas, pero que las recuerdo con mucha potencia. Como otra, en una tormenta. A mí las tormentas y las lluvias siempre desde pequeño me quedaban muy embobado, sí, mirando a través del cristal. Y recuerdo un relámpago, y tras el relámpago ver a un señor negro como que estaba cerca de la calle mirándome, no en plan miedo ni nada, o sea, simplemente mirándome, observándome. Y en ese momento, cuando le vi, reconocí la misma sensación del hombre y de la mujer, de la chica, cuando era pequeñín y estaba en la cama y se quedaron mirándome. Esa mirada de cristal, por así decirlo. Caray. Una realidad oculta. Nueva dimensión. Por cierto, que la experiencia que vivió tu amigo, viendo también esa mujer con algo en la mano, tú has comentado en alguna ocasión que es una persona que le gusta o le gustaba mucho el heavy metal. Oye, ¿cómo es esto de ver a una persona que le gusta el heavy, que se supone que son gente de esta tirada para adelante, echada para adelante? Oye, salir corriendo despavorito, no, ni heavy metal ni nada, ¿verdad? Pues mira, eso es divertidísimo, o sea, fue muy divertido porque, claro, él en aquella época un poco que se reía un poco de mis cosas, y él sabía las cosas que me ocurrían, pero se reía un poco porque pensaba que era parte de mi imaginario extravagante, por decirlo así, pero eso también me dio una de las quizás primeras lecciones respecto a algunas cosas. Y una de las primeras lecciones de todo esto es que aunque la mona se vista de seda, mona se queda ahí. Todos somos muy duchos en pensar, todos somos muy duchos en elaborar, somos muy duchos en opinar, somos muy duchos en criticar, pero a la hora de la hora, cuando vemos de buenas a primeras una circunstancia, todo se nos cae al suelo, por una sencilla razón. Porque los comportamientos aprendidos, todo lo que hemos aprendido, todas nuestras corazas y nuestros escudos, cuando hay algo que se nos escapa de los soportes de lo que tenemos establecido, nos desarma y nos deja desnudos. Perteneces al grupo EPTA, también acompañado con grandes mujeres, las denominamos así, nos gusta aquí en el programa las damas del misterio, porque también tienen esa sensibilidad especial. Y yo no sé si dentro del grupo, ya metiéndonos un poquito en el trabajo que realizáis, quizás sois el último recurso para dar respuesta a algunas personas que viven a veces ciertos dramas personales, ciertas cuestiones que calan muy hondo y que son profundas. Muchas veces. Sí, mira. Sí. Yo me siento muy honrado de ser parte del grupo, porque es ser parte de un grupo tan histórico y sobre todo con tres mujeres tan potentes, tan especiales y tan digamos fuertes. A mí me hace aprender muchísimo, ¿sabes? Les tengo mucho cariño a Piedi, a Sol y a Paloma por 1000 motivos, y uno de ellos es porque aprender con ellas es interesante, porque muchísimas veces aprendes más de los silencios que de las cosas que van ocurriendo, ¿no? Y luego, claro, José Luis y yo, que estamos ahora en el grupo, que digamos somos los benjamines, por decirlo de un modo, pues también aprendemos un poco de ese gran legado histórico que es la propia vida de EPTA, ¿no? EPTA tiene dos vertientes, digamos la vertiente de la investigación y de ayuda, porque somos un grupo de investigación, pero que intentamos tratar de resolver para ayudar, porque creo que es necesario y creemos que es necesario. Y luego está la otra vertiente también del grupo, que es la de la autobúsqueda. Todo cuanto hacemos en el grupo parte también de una inquietud de curiosidad. Y en ese sentido, cuando vamos a los sitios a investigar, siempre procuramos que
la investigación pase por varias facetas. Hay una investigación científica que la utilizamos con José Luis y con todo el aparataje que tenemos. José Luis es físico nuclear, pero es físico de verdad, con lo cual el protocolo que él tiene es un protocolo de estudio pues basado en cánones científicos y que son necesarios para interpretar todo esto, o por lo menos para intentar encontrar algunas aristas por las cuales poder tener determinadas hipótesis. Pues él se encarga de todo esto, pero también tenemos la vertiente audiovisual con Piedi, la vertiente, digamos, sociológico-periodística de Sol, la vertiente psicológica de Paloma, y luego finalmente pues mi vertiente, digamos, periodística, también sociológica, y también la de Paloma y mía, que es, digamos, esa parte más rarilla, ¿no?, de, digamos, percepción. Pero dentro de nuestro protocolo de trabajo siempre intentamos que el trabajo de la percepción sea el último. O sea, para intentar encontrar una posibilidad de que sea algo del más allá, primero tenemos que por completo barrer toda la franja terrenal en la que estamos, psicológica, física, como quieras llamarle, porque es necesario eso. O sea, la casa no se construye por el tejado, y en ese sentido, sí, ya te digo, o sea, intentamos ayudar porque la gente que nos llama muchísimas veces pone en ti frustraciones, miedos, esperanzas, su propio universo personal, su privacidad, su intimidad, y entonces para nosotros es necesario respetar e intentar ayudar, y sobre todo partiendo de la base que nosotros no cobramos. Entonces no sabemos muy bien que la mayor parte de fantasmas reales que están en este mundo son los que se dedican a cobrar estas cosas y que luego dan remedios imposibles y rocambolescos que no sirven para nada. No cobráis absolutamente nada. No, porque mira, si ¿qué haces? No tiene sentido. O sea, moralmente tú no puedes hacer cobrar por una situación así, porque nosotros tampoco sabemos de dónde viene todo esto, y sobre todo porque nosotros no. Cuanto más vas viendo la casuística, por ejemplo, de personas que te llaman, es muy variada, son de muchos distintos niveles sociales y económicos. Entonces tú no puedes hacer eso, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque si vas a una casa en la que tú ves que viven con una pensión mínima y que viven 4 personas y que están muy mal, o sea, ¿con qué moral, con qué jeta vas a sacarles dinero? O sea, ¿y para qué vas a sacarles ese dinero? No tiene sentido. No tiene sentido. Para nosotros no. Tú ya sabes, Aldo, que cada vez que se habla de fenómenos extraños, paranormales, cada vez que se habla de ese otro lado, hay una percepción bastante negativa, incluso atemorizante, respecto a lo que uno se puede encontrar. Sí. Yo no sé, Aldo, en tu experiencia, en vuestra experiencia, tanto tuya personal como del grupo EPTA, ¿cuánta cantidad, por decirlo así, no sé si expresarlo es la manera adecuada, pero ¿existen ángeles o demonios dentro de ese otro lado? ¿Te has encontrado con un lado y con el otro? Mira, me he encontrado con, más que ángeles y demonios, ese otro lado es como nuestro lado. Te hablo de mi experiencia y creo que podría hablar un poco de la de Paloma también. Nosotros lo que encontramos es una continuación de esta franja vital, digamos, pero en otro tipo de densidad física o energética, no sabría decirte exactamente, pero lo que sí te puedo decir es que del mismo modo que aquí hay seres buenos y hay gente completamente mala, pues en el otro lado es igual. Y hay gente que es mala por errores de apreciación, no porque sean realmente malos, pero hay otros que lo son a conciencia. Del mismo modo que hay algunos que van pues de buenos y lo que son en realidad son por el interés de Quiero Andrés. Entonces hay de todo, es una paleta tan amplia como amplia es la humanidad. Y me atrevería a decir tan amplia como amplia es la conciencia, ¿sabes? Más que humanidad, la conciencia que ha sido soporte de esa humanidad. ¿Qué es lo que ocurre, Aldo, para que ciertas entidades se queden en un edificio, en un lugar, que parece que estén preocupados por lo que ocurre dentro de un entorno familiar,
y que haya otros que simplemente se hayan marchado, hayan cruzado esa barrera, esa línea y no hayan contactado de alguna forma o necesariamente, o que tengan esa necesidad de permanecer en ciertos lugares. ¿Qué es lo que les ata? Mira, parece ser que ocurre, siempre digo parece ser porque la certeza la tendré cuando me toque ir, parece ser que del mismo modo que nosotros aquí podemos tener un mayor o menor apego a nuestras cosas, a nuestras propiedades, a nuestros seres queridos, a nuestro estatus y a X cosas, pues en ese otro lado también suele ocurrir eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que del mismo modo que aquí muchas veces si estamos mal, no lo reconocemos, y aunque nos dicen, oye, pero date cuenta que no estás bien, que deberías hacer esto o podrías intentar hacer lo otro, y no hacemos caso, pues muchas veces en ese otro lado, al partir, aunque tienen determinadas señales de que están en otro tipo de circunstancia, hacen caso omiso a ellas y quizás por miedo a la sensación de desaparecer, quizás por miedo a perder lo que era suyo, quizás por miedo a convertirse ellos mismos en olvido, o quizás por miedo a que se les olvide, se aferran a esto intentando perpetuarse. El problema de todo esto es que muchas veces, claro, se pueden aferrar a una casa pensando que la casa sigue siendo suya y luego se enfadan porque de repente alguien está vendiendo la casa, o se enfadan porque de repente dicen, pero si es mi esposo, ¿por qué se ha casado otra vez? Y no me ha dicho nada, ¿y por qué? Además, si yo estoy casada con él, y les explicas que no, que su circunstancia es otra y te dicen no, entonces es porque se aferran en ello. También hay otros casos en los cuales muchas veces están porque están preocupados por nosotros, porque quieren decir algo que no pudieron, porque les ha quedado esa especie como de quizás de incomodidad de no haber podido decir lo que querían haberlo dicho, o que no han sabido decirlo, o que quizás se han quedado con alguna cosa que la tenían guardada y que era importante hacerlo. Entonces también hay otros en los cuales se queda simplemente para acompañarnos un poco, sabiendo a conciencia de que han partido ya, porque tienen quizás una pequeña misión de intentar decirte algo, intentar demostrarte algo, pero una vez que lo hacen, parten. Lo complicado de todo esto es que al ser como aquí, aunque alguien nos quiera echar una mano y quiera ayudarnos, si no espabilamos nosotros, nadie va a dar el paso por nosotros. Hay además una relación directa, ¿no? En el momento en el que se abre ese otro lado, en donde conectáis con esas entidades y de alguna forma consiguen transmitir aquello que están deseando hacer, luego parece que los fenómenos se mitigan o incluso que llega a desaparecer, ¿no? Uh-huh. Sí, es que también, mira, es lógico, ¿sabes? Dando caso, o sea, diciendo de antemano que muchas de estas cosas cuando ocurren los fenómenos, pues, y es una cosa que siempre decimos en EPTA, ¿no? En la investigación paranormal hay un 98% de chascos y de situaciones que tienen una simple, llana, pero muy interesante explicación racional y lógica, y hay un pequeño porcentaje en el cual ya hay otras cosas. Si vamos a ese pequeño porcentaje donde hay otras cosas extrañas, por llamarlo de algún modo, que se nos escapan, uno se va dando cuenta que en la medida en que uno puede echar una mano y en la medida en que ellos se sienten considerados, que se sienten oídos, que se sienten arropados simplemente por una cuestión, creo yo, de sentimiento de dignidad, de decir, es que después de haber hecho tantos aspavientos, después de haberlo pasado tan mal, alguien me está escuchando, su comportamiento se modifica. ¿Por qué? Porque del mismo modo que nosotros, cuando estamos intentando que se nos escuche, una vez que se nos escuchan y después de alterarnos bajamos la voz y reposadamente sentimos que estamos siendo considerados, pues ellos igual. Hay un momento en el cual, si se sienten, si razonan, si realmente se sienten considerados y realmente saben que digamos, se ha cumplido un capítulo, pues dejan este plano. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que el punto en el que se habían quedado detenidos no era una pared, sino que había más camino adelante. Hablando con Aldo Linares, descubriendo parte de su trabajo y también parte de sus experiencias y, como no, de su pensamiento personal respecto a toda esta conexión
que él es capaz de tener junto con, por ejemplo, con los miembros del grupo ETA. Mira, antes me comentabas el hecho de que muchas veces tú lo manifestabas de manera amable y otras veces realmente enfadado. ¿Por qué tenías esa capacidad? ¿Qué te hacía diferente y por qué tú tenías esa visión que otros no tenían? Yo no sé si Aldo Linares ha pensado alguna vez en dejar todo esto, en desconectar para siempre y en abandonar esa línea más mistérica para irse por el camino por el que vamos la mayoría, digamos. Mira, una gran pregunta es la pregunta que siempre me haré, siempre, y nunca sabré la respuesta, es ¿por qué a mí? Nunca sabré la respuesta. Cuanta gente dice a veces que saben que es porque su misión, a mí me parece interesante y me parece bonito que ellos lo sepan, ¿no? Pero yo te soy sincero, yo no sé por qué me ha pasado a mí, no lo sé. Lo que sí sé es que a lo largo de mi vida he tenido momentos en los que, siendo pequeñín, he agradecido a no sé quién determinadas cosas, pero que me salía algo muy instintivo de dar las gracias porque sentía que me estaban cuidando, o sentía que tenía ayuda, o simplemente tenía esa sensación de niño tímido y con un mundo interior bastante amplio, por decirlo así, de sentir que algo me arropaba, ¿sabes? Pero también ha habido muchos momentos, sobre todo quizás en la pubertad, en las que me molestaba y me dolía y me chocaba porque yo quería ser como los niños que veías que estaban jugando y que no se hacían preguntas que yo me hacía, ¿sabes? Una de las cosas que tuve conciencia directa muy pronto fue la idea de la muerte, por ejemplo, ¿sabes? Y créeme que no es muy bonito tener 13 años y hacerte preguntas sobre la muerte, experimentando determinadas sensaciones y sobre todo teniendo una familia en la que en algunos momentos pues seres queridos se iban, ¿no? No es bonito porque te sientes marcado quizás por cosas que como yo no comprendía en ese momento y no las sabía, pues me dejaba llevar por todo ese aparataje que mucha gente vende para justamente malinterpretar y malmeter acerca de todo lo que es esto. Pero nunca tuve la sensación de querer dejarlo, porque no puedes dejar algo que va más allá de tu pensamiento. Es que muchas veces es una sensación física. No puedes dejar una cosa que hay algo que tienes dentro que te dice que tiene algo que puede servir, y sobre todo nunca lo intenté dejar porque tuve el aporte fantástico, maravilloso de mi madre y de mi abuela, ¿sabes? Entonces ese aporte tan sutil de ellas también me generó una cosa básica y necesaria, que era la autoconfianza. Tú te enteraste además que tanto tu madre como tu abuela tenían esa capacidad igual que tú, ¿verdad? Sí, y fue muy bonito porque mi abuela nunca lo dijo, mi abuela siempre lo ocultó, aunque yo creo que algunos de mis parientes en mi familia sabían que ella era un poquito especial. Bastaba con mirar a los ojos de mi abuela y darte cuenta que esa mirada había algo más, ¿sabes? Es como la mirada de las personas sabias que miras y sabes que tras esos ojos hay varios libros que están puestos ahí, pero que los tienes que coger tú si quieres aprender. Y en el caso de mi madre fue igual. Mi madre era una mujer era porque partió ya, aunque es porque sigue siendo donde sí. Mi madre, pues, cuando estuvo aquí en Arequipa, Perú, siempre tuvo un sentido del humor y una ternura muy muy especiales para mí, porque me enseñaron a tener el arrojo para no rendirme y para no dejarme pisar, sino más bien intentar buscar mi camino, ¿sabes? Entonces, en ese aspecto, yo las mayores enseñanzas que he podido tener no las he tenido de espíritus desencarnados, las he tenido de espíritus encarnados, y creo que eso es fantástico. Cuéntanos, porque esto parece de película, pero ella te deja una nota, si no recuerdo mal la historia que me comentaste, te deja una nota, yo no sé si es un armario, en donde te explica qué es lo que te está pasando para darle cierto sentido, ¿no?
Sí, mira, cuando ella partió, ella ya estando un poquito mal me pidió que la ropita que tenía en el armario, pues lo que no lo hubiera usado, que lo regalásemos o que lo diésemos a quien pues lo necesitase. Y aquella tarde con mi primo Marco, que era como un hijo para ella también, pues después de incinerarla dimos un paseo que fue uno de los paseos más bonitos que he dado en mi vida. Decidimos que íbamos para casa, pero yo decidí quedarme solo en casa. Entonces el resto de mi familia como que respetaron que yo me quedase solo en casa y estuve viendo un programa de la tele de humor peruano, que el humor peruano es completamente descerebrado, y me fui a dormir. Pasaron cosas muy, muy curiosas en ese momento, pero al día siguiente, cuando desperté y fui a sacar la ropa del armario, venía mi primo, porque decidimos que íbamos a llevarlo a un asilo, todo el paquete de ropa. Pues al sacar, digamos, las cosas de su armario, en el fondo encontré algunos post-its en los que me ponía cositas. Me ponía cosas como: ¿te acuerdas cuando tenías 7 años? Pues que te pasó esto, te pasó por esto. ¿Te acuerdas cuando con 14? Por esto. Entonces, y me decía, ¿no? Y a tu mamá, porque yo a mi abuela la llamaba mamá también, y a tu mamá y a mí también nos pasaba. Y entonces, claro, empecé a entender por qué, por ejemplo, una tarde que tuve una experiencia horrible y llegué prácticamente llorando a casa corriendo, ella me abrazó, no me dijo nada, ¿sabes? Y entendí y agradecí muchísimo el hecho de que en su discreción me permitiese, como yo era una persona muy curiosa, me permitiese justamente descubrir por mí mismo muchas cosas, cometiendo muchísimos errores, pero teniendo la seguridad de que tenía alguien ahí que independientemente de quererme y de dar su vida por mí, básicamente, me estaba enseñando una cosa muy bonita, que es a respetar el silencio, ¿sabes? Y eso es fantástico. Prácticamente para terminar, me gustaría, Aldo, porque en estas cosas, siempre que se habla de espíritus, la gente parece que está esperando esa historia de miedo, esa historia de terror, esa historia en donde todo se nos pone los pelos de punta, pero a mí me gustaría darle la vuelta, precisamente, y que nos contaras la experiencia en donde tú realmente dijiste: tiene sentido lo que estoy haciendo, realmente estoy ayudando, ya no solo a los que están en este lado, sino a los que están en el otro lado. Veo el resultado en ese momento y veo que hay una respuesta positiva. No nos metemos en el lado negativo, que seguramente también lo habrá, pero me gustaría conocer esa experiencia en donde quizá hubo un punto de inflexión en tu pensamiento, en decir: tengo que ir con esto hacia adelante. Mira, hay dos, te voy a dar dos. Una que tiene que ver con mi madre y con mi abuela. Cuando mi madre se puso muy mal, yo estaba aquí en Madrid, entonces estaba yendo y viniendo todo el tiempo para allí, para Perú, para Arequipa. Y entonces ya hubo unos días en que se puso bastante mal. Yo hablé con ella por teléfono y hablar porque aunque yo hablaba, ella ya no me hablaba prácticamente, sino que hacía unos sonidos que yo entendía que me estaba hablando, sobre todo por la entonación de determinados sonidos. Sé que me estaba entendiendo. Y entonces cogí un vuelo, fui para allí. Yo nunca duermo en los vuelos, nunca. O sea, soy el típico que en vuelos largos, sobre todo, pues transoceánicos, tienes la pantallita esta que tiene la selección de música. Yo soy el típico que la peta, porque comienzo a meter canciones y llega un momento en que la saturo. Bueno, pues nunca duermo. Y en ese vuelo, de repente, buenas a primeras, y habiendo dormido bien la noche previa, que es una cosa que siempre suelo hacer, pues me quedé dormido buenas a primeras. Entonces soñé porque no sé qué es lo que fue ese momento, que había un fondo como de color rosa un poco fuerte, y aparecía mi abuela, la madre de mi madre, muy sonriente, con una tarta de chocolate con castañas, que para mí era, y ha sido y será mi tarta favorita, que mi abuelo la compraba en una pastelería que me encantaba. Y es la tarta que nunca olvidaré, porque era la gloria, era gloriosa.
no la he vuelto a comer nunca más, pero te aseguro, Juan, que, o sea, recuerdo el aspecto y recuerdo el sabor, o sea, es que es inolvidable. Y entonces mi abuela estaba con la tarta sonriendo, entonces yo me quedé mirando a mi abuela, sentí como que algo se salía de mí, y de repente de la espalda de mi abuela, como escondida, apareció mi madre sonriendo, con un gesto, moviendo la mano, sonriendo, una carita como de liberación, pero con una sonrisa muy bonita. Y entonces en ese momento desperté bruscamente y vi la hora, eran las 12 de la noche. Y sí, eran en torno a las 12 de la noche, y yo entendí que en ese momento mi madre había partido. Cuando llegué a Lima, llamé a mi tía y entonces estaba ella ya muy triste y me dijo que mi madre sobre esa hora había partido. Yo me quedé choqueado, ¿sabes? Recuerdo que me quedé sentado un poco en el aeropuerto y tuve una sensación como como si algo de mí saliese también, ¿sabes? Esa es una, ¿vale? Y luego hay otra que hace muy poco me pasó. Es bonita porque cuando, imagínate una familia a la que tú vas y son unas hijas y una madre, y que en casa, pues al parecer la madre sentía que estaban ocurriendo cosas raras, ella comenzó a sentirse mal y fuimos. He de decir que esta familia fue, por algún motivo yo creo mucho en las corazonadas, ¿vale? Aunque a veces uno se puede equivocar, pero decidí que tenía que ir porque algo me decía que había que hacerlo, ¿sabes? Entonces lié a José Luis, y José Luis, que es un tipo realmente noble, pues dijo sí, vamos. Entonces salimos de Madrid, nos fuimos para cerca de Toledo y llegamos. La familia, una familia, buena familia, ¿sabes? Una gente buena, de verdad. Estuvimos allí y lo que ocurría no tenía nada que ver con el otro lado, porque era más bien una cuestión física, de desbarajustes físicos, digamos, de la casa. Sí. Pero lo fuerte es que eso, claro, generaba en la persona, o sea, les dijeron que había entidades, les dijeron que había cosas así, lo típico que se dice cuando muchas veces hay que decir algo porque no sabes qué decir, ¿vale? Que eso es una cosa que hay que tener mucho cuidado, y por eso siempre digo que no hay que recurrir a médiums, que no hay que pagar por ello, que no hay que creerse esas megafórmulas mágicas, no, todo esto es mucho más sencillo, ¿sabes? Esto es una cosa de corazón a corazón, de mente a mente. Bueno, pues aunque a ver los hilos de todos, ¿vale? Pero yo soy muy con pinzas eso, con muchísimas pinzas. Bueno, el hecho es que estuvimos ahí en la casa y ver a dos hermanas cuando les dijimos que no había nadie y naturalizamos todo, las caras que pusieron con algunas lágrimas, pero sobre todo ver a la señora mayor, una señora que tú sabes que ha vivido bastante, que ha vivido muchas cosas, que de repente sus ojitos se pongan con agua y te da un abrazo, dices, es que es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer. Y eso, yo te aseguro que si cuando a veces la gente habla si hay vida después de la vida, claro que la hay. O sea, yo no creo que la haya, yo sé que la hay, pero no puedo convencer a nadie, Juan. Lo que sí sé es que la vida después de la vida empieza aquí. Sí, o sea, el más allá es la gente que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, yo no sé por qué me pasa esto. Lo único que sé es que en algún lado la gente que me quiere puso unas esperanzas en mí y del mismo modo que yo las tengo puestas en la gente que quiero, tengo que ser honesto, porque si no, no tiene sentido nada de esto, nada. Te despedimos, Aldo, con esas palabras, pero también diciendo
o comentando una pequeña anécdota que ocurrió después de ese reportaje que hicimos aquí en Cantabria, en esa casa, en donde no es habitual que una vez que se emite el reportaje y se da a entender al público pues lo que ocurre, generalmente no se suele retomar de nuevo los casos, pero sí en esta ocasión te he de decir que la persona, la mujer dueña de esa casa, me llamó tiempo después, 2 o 3 días después de la emisión del reportaje, y me dijo algo que me recordó evidentemente inmediatamente a ti y al mismo tiempo tu trabajo. Me dijo, ¿sabes una cosa? Lo que me dijo Aldo lo clavó al 100%. Por lo tanto, estamos ante ya no solo una creencia, una suposición o una elucubración, sino ante alguien que realmente afirma que lo que tú ves, lo que tú les dices, era absolutamente cierto. Pues yo lo agradezco mucho, Juan, ¿sabes? Porque sobre todo, para mí esto es, no sé qué es lo que es, tengo la teoría de que es un estado psicobiológico, que tiene que ver con algo más que se me escapa, ¿vale? Pero también sé que cuando estamos en estas situaciones no depende de mí, o sea, yo soy simplemente un teléfono, nada más, depende de ese otro lado. Si ese otro lado quiere manifestarse, sí, bien, pero si no pasa nada, no puedo inventarme las cosas, no quiero. Claro, pues muchísimas gracias de verdad, Aldo, por compartir con nosotros tus experiencias, tus sensaciones personales, tu vida en general en este viaje que te está llevando por territorios inexplorados y yo creo, estoy convencido al mismo tiempo, fascinantes, y gracias por compartirlos con todos nosotros aquí en Nueva Dimensión. De verdad, Aldo, muchísimas gracias y nos encontraremos pronto. Claro que sí, a ti muchísimas gracias, Juan, por confiar en mí, por permitirme decir estas cosas que pienso y sobre todo también por ser parte de ese camino bonito en el cual yo creo que realmente las cosas a veces son más naturales de lo que pensamos, aunque buscamos grandes prodigios y nos olvidamos que los tenemos en la punta de la nariz. Entonces, gracias por continuar eso y que todo sea propicio. Sí, señor, y cuando nos encontremos comeremos una tarta de chocolate con castañas, a ver cómo me las apaño. Bienvenido sea, y si puede ser en Egipto, mejor aún. Estupendo, en Egipto, allí lo comeremos. Un placer, claro que sí. Un placer enorme, Aldo. Igualmente, muchas gracias, Juan, un gran abrazo para ti.